cordial saludo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a una nueva serie. En esta oportunidad estaremos tratando un tema que tiene que ver con el amor y la justicia de Dios. Estaremos hablando de este tema durante varias semanas, así que no dejen de conectarse. Ustedes saben que yo les envío mis videos, sino el jueves, el viernes, generalmente los viernes, para que ustedes disfruten de este contenido que tiene que ver con el Dios que yo he conocido y que quiero que ustedes conozcan. Muy bien, ese Dios tiene un gran amor por el ser humano. De paso, el texto bíblico del día de hoy tiene que ver con eso. Mire lo que dice el texto bíblico en esta oportunidad. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Oseas capítulo 14, versículo 4. Comencemos. Como acaban de ver, Dios ama de pura gracia. Y ese es el tema que abordamos el día de hoy. Dios ama de pura gracia. La pregunta que Jesús le hizo a Pedro al final de el Evangelio de Juan, que ustedes estuvieron analizando conmigo en la serie anterior, fue: ¿me amas? Y quiero decirles que la respuesta que nosotros tengamos a esa pregunta que Jesucristo le hizo a Pedro, que también es una pregunta que Dios nos hace a nosotros: ¿me amas? La respuesta a esta pregunta dependerá en gran medida de la percepción que nosotros tengamos de Dios. Dios nos ama de pura gracia y nosotros necesitamos también aprender a amar a Dios. Hablar del amor de Dios es un tema bastante complicado. Es muy complejo explicar con las palabras humanas cómo es el amor de Dios. En muchos textos bíblicos uno encuentra que Dios ama al hombre en demasía. Y uno de los textos más famosos de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, explica el amor que Dios tuvo para con el hombre, para que éste se salvara. Ustedes deben recordar, y estoy hablando de Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes recuerdan que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén, y allí en el jardín del Edén le hizo una prohibición. Y miren lo que voy a decir, porque el amor tiene que moverse a través de la libertad. El ser humano necesita manifestar amor de manera libre. Cuando el amor no es libre, no es amor. Es un acto egoísta. Dios nos creó con esa libertad. Así que Dios le puso allí una prohibición, pero Él era consciente que la libertad que Él había dado a nuestros primeros padres, estoy hablando de Adán y Eva, podían ellos escoger si obedecían a Dios o no. El amor de Dios es así, nos permite a nosotros manifestarlo de manera libre. Así que Él los pone en el jardín del Edén y les dice: no coman de ese árbol, porque el día que coman de él van a morir. Y no es una restricción egoísta, porque a veces las personas piensan que es una restricción egoísta. No, simplemente Dios quería probar su fidelidad. Y una forma de mostrar amor por otros es haciendo cosas por ellos. El amor es práctico, no es teórico. Lamentablemente nosotros los seres humanos, me incluyo porque somos todos los seres humanos, tendemos a ser demasiado egoístas en nuestras manifestaciones de amor, porque nos preferimos a nosotros mismos antes que a los demás. Esto no es nuevo, esto ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Pero el punto es que Dios puso a estas personas en el jardín del Edén y ellos decidieron, nadie los obligó, ellos decidieron no obedecer al mandamiento divino y por consecuencia llegó la muerte. Pero miren aquí el punto importante que yo quiero mencionar. La Biblia dice en Génesis que si ellos comían iban a morir. Pero miren algo curioso.
Ellos no murieron inmediatamente, ellos sí murieron con el pasar de los años. Pero ellos, aun cuando murieron o cuando sabían que iban a morir, tenían la esperanza de que podían vivir eternamente. ¿Por qué? Porque hubo una ayuda divina para esa situación de pecado que ellos ahora tenían. Dios entregaría a su Hijo, y fue la promesa que Dios le hizo a ellos en el jardín del Edén, que vendría la simiente, y eso habría que explicarlo a través de un par de textos teológicos o bien explicaditos, bien detalladitos, para que nosotros entendamos que sí se está hablando de eso, y que ese personaje, esa simiente que era Jesucristo, iba a venir a salvarlos a ellos para darles la oportunidad de vivir eternamente, cosa que ellos habían perdido en el jardín del Edén. La pregunta es, ¿merecían ellos que Dios se portara así con ellos? No, no lo merecían. Pero ¿por qué Dios les dio la oportunidad? Precisamente por lo que nosotros no logramos comprender. Dios es amor. Y como Dios es amor, mucho antes de que el hombre cometiera pecado, hizo provisión. Dios, en su infinita misericordia, en su infinito conocimiento del futuro, vio a Adán y Eva cayendo, hizo provisión para esa situación y los salvó por pura gracia. Ese es Dios. Ese es Dios. Si nosotros analizamos la historia de Israel, toda la historia de Israel se encuentra llena de actos de deslealtad. Y sin embargo, Dios siempre estuvo allí con sus brazos abiertos. ¿Por qué Dios estuvo siempre con sus brazos abiertos? Por lo que ya les vengo diciendo, Dios es amor. Nosotros no logramos entender esto. Dios siempre le hizo invitaciones al pueblo de Israel para que vinieran a Él. Dios odia la idolatría, detesta la idolatría. Y su odio hacia la idolatría no es ese odio que nosotros tenemos que es como egoísta, malo, perverso, no. Es porque Dios no comparte su majestad con ninguna cosa que lo ponga a Él en segundo plano. Dios desea, porque Él es el creador. Dios desea que nosotros seamos sus hijos y desea salvarnos. Pero el punto es que en tantos casos que uno encuentra en la Biblia, una vez Dios le pidió al profeta Oseas que se casara con una mujer prostituta. Es el único caso que nosotros vemos que Dios pide una cosa tan extraña como casarse con una mujer que el mismo profeta sabía que en cualquier momento le podía ser infiel, pero lo hizo con un propósito. Los profetas, como siervos de Dios, tenían que atenerse a las peticiones de Dios porque eran a veces peticiones muy extrañas, pero esas peticiones tenían siempre un mensaje especial para enseñarles al pueblo. Y en esta oportunidad este hombre se casó con esta mujer consciente de que ella en cualquier momento iba a hacerle infiel, y así sucedió. Esta mujer le fue infiel. Pero aun cuando esta mujer le fue infiel, que de paso tuvo hijos con ella, esta mujer merecía ser despreciada por este hombre, pero la petición divina era que la volviera a perdonar y que la volviera a recibir en su vida. Nosotros los seres humanos debemos entender que lo que Dios le pidió en esa oportunidad al profeta Oseas fue única y sencillamente para decirle al pueblo de Israel que aunque él se había portado con él de manera desleal, así como aquella mujer se había portado con el profeta, y así como el profeta había recibido nuevamente a esta mujer, asimismo Dios recibía al pueblo. Y es el texto que nosotros leímos al principio. Voy a leerles un momentico para que ustedes analicen lo que Dios hace con el pueblo de Israel. Oseas capítulo 14 dice lo siguiente. Es un tema muy interesante. Versículo 1 en adelante. Vuelve Israel a Jehová tu Dios. Miren la invitación que Dios le hace al pueblo. Pues por tu pecado has caído.
ellos se habían alejado de Dios, ellos habían caído, ellos se encontraban en una situación difícil en ese momento de su historia y ellos habían caído por su propio pecado. Dios se los recuerda, pero les dice, vuelvan. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle. Miren que hasta Dios mismo le dice qué es lo que tienen que decir. Quita toda iniquidad, acepta lo bueno. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. Ya no montaremos a caballo y nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y aquí se hace evidente el tema de la idolatría, porque a Dios no le gustaba para nada eso. Y ahora dice el versículo 4, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y ese es Dios. Primero, el amor de Dios no es una necesidad divina. Número 2, el amor de Dios es incalculable. Y número 3, que tiene que ver con nosotros, el amor de Dios puede ser resistido. Lo que yo quiero decir con esto es que muy diferente a lo que nos han enseñado durante mucho tiempo, porque por ejemplo, hasta el día de hoy muchos entienden que ágape, hablando del amor, es la forma en cómo se escribía en griego o como se decía en griego acerca del amor. Ágape es como la manifestación suprema del amor, pero se nos ha enseñado que el amor ágape solamente es de Dios y que el amor ágape es abnegado, es incondicional, es unilateral, es solamente por parte de una persona. Y eso es peligroso pensar de esa manera porque ¿dónde está la parte del otro? Es decir, Dios ama por pura gracia, pero eso no significa que nosotros pasemos por encima de Dios y que Dios aún así nos siga recibiendo. No. Lo que quiere decir es que nosotros debemos estar dispuestos a compartir ese amor que Dios nos da a nosotros lo podamos compartir con Él. Así que es importante que nosotros entendamos este concepto tan importante. Y hay un texto bíblico que yo quiero leer que se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 24, que nos habla mucho de esto. Juan capítulo 17, 24 dice lo siguiente. Recuerdan que este es parte de la oración de Jesús y en ella dice el texto bíblico lo siguiente. Padre, aquellos que me has dado, es una oración que le está haciendo al Padre, ¿verdad? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y ahora mire lo que dice, que es un detalle importante y por eso decimos que el amor de Dios no es una necesidad divina. Pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios no crea para poder amar. No. En realidad, el texto bíblico está diciendo que antes de que todas las cosas existieran en el universo, aún en el mundo, Dios ya compartía su amor con las otras personas de la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo ya compartían ese amor juntos. No necesitaba crear nada para poder manifestar amor, porque ya lo hacía. Es lo que este texto está diciendo en otras palabras. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en la época cuando se rebeló. Recién salían ellos de Egipto y se hicieron un becerro de oro y Dios dijo que los iba a destruir. Ustedes leen el texto en Éxodo capítulo 33 y se encuentran con el escenario en que Dios le dice a Moisés que le permita destruir al pueblo y que él le prometía a Moisés que sacaría una generación nueva o una descendencia nueva de Moisés, pero Moisés intercede. Y Dios en realidad no está diciendo esto porque quiera destruir al pueblo propiamente, sino que quiere ver a Moisés intercediendo por el pueblo. Y de esa manera nosotros vemos
que después Dios le manifiesta su gloria a Moisés y dice algo muy interesante. A quien yo le quiero mostrar mi misericordia, yo se la puedo mostrar. Y a veces estos textos son mal interpretados y a veces la gente cree que Dios selecciona. A estos sí los amo, a estos no los amo. No, y eso no es lo que el texto bíblico está diciendo. Lo que el texto bíblico está diciendo es que el amor de Dios se da a los seres humanos y los seres humanos eligen si aceptan o no el amor de Dios. Y en el caso puntual de Moisés, Dios le quiso manifestar su amor a Moisés en esa oportunidad y punto. No que Dios coja deliberadamente o de manera insensata o qué sé yo. A algunos sí, a otros no. Estos los agarro para mí, estos los desecho, este es malo, este es bueno. No, así no funciona el amor de Dios. De paso, como ya vengo diciendo, el amor de Dios puede ser resistido. Usted puede resistir el amor de Dios. Es decir, si usted quiere aceptar el amor de Dios, lo hace. Y si no, no lo hace. Es así porque usted es un ser humano libre. Es libre. ¿Y cómo sabemos esto? Mire, por ejemplo, el caso de un texto que tengo por aquí, donde Dios, Jesucristo, cuenta una parábola. La encontramos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 22. Y dice el texto bíblico de la siguiente manera. Miren que es un tema muy interesante. Capítulo 22, el versículo 1 al versículo 14 cuenta una parábola que tiene que ver con una fiesta de bodas, en la que un rey, solo se los voy a parafrasear, un rey hace una fiesta de bodas para su hijo y hace una invitación. Hay unos invitados y les hace llegar la invitación y le dice a sus siervos que vayan a hacer llegar esa invitación, y entonces esas personas rechazan la invitación. Unos se van a alguna labranza, otros se van a otras cosas. Ustedes pueden leer la parábola porque se encuentra ahí facilito de leer, Mateo 22. Eso no le gustó a aquel rey. Aquel rey entonces mandó a aniquilar a aquellos personajes porque inclusive habían matado a los siervos, se habían portado mal con sus siervos. Y el rey les destruyó la ciudad. Dice entonces, bueno, la verdad es que la fiesta ya está preparada, la boda ya está, los arreglos ya están hechos, vamos a invitar a más gente. Vayan y salgan al encuentro del que encuentren, sea malo o sea bueno, vayan y traigan lo que venga. Hicieron así la invitación y llegaron muchas personas. Cuando ya estaban en el banquete, había muchas personas vestidas de boda. Y esa era una condición para que pudieran estar dentro de la boda, de la fiesta. Y en el escenario hay una persona que no estaba vestida de boda. Entonces el rey llega y se acerca a esta persona y le pregunta que por qué estaba allá adentro si no estaba vestido de boda, que cómo había hecho para entrar. Y entonces el hombre se quedó callado y el rey le dijo, bueno, saquen a este hombre y échenlo en las tinieblas de afuera. Y mire cómo termina diciendo el versículo 14. Pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Cómo así que muchos son llamados y pocos escogidos? ¿Eso no es ser selectivo? No, no es ser selectivo, porque si nosotros analizamos bien la parábola, en realidad el rey quiso mostrar su bondad invitando a las personas a la boda, pero un grupo primero rechazó. El segundo grupo aceptó, se vistió de boda, pero uno de ellos quiso ir vestido como se le daba la gana y a ese lo sacaron. Y a veces nosotros malentendemos esto. Muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque los que son llamados y escogidos son aquellos que aceptan las condiciones que se ponen. Los que no, simplemente son desechados. ¿Por qué? Porque no cumplen con las condiciones. Quieren hacer lo que se les da la gana. En ese sentido, muchos son llamados y pocos escogidos. No es que Dios sea selectivo. No, no es así. Porque si tú deseas en tu corazón amar a Dios, Dios va a dejar que tú lo ames. Y sería injusto pensar que Dios es un Dios cruel y tirano y malo cuando nosotros en realidad estamos viendo un Dios amoroso y bondadoso. Así que el amor de Dios puede ser resistido. El amor de Dios es incalculable, no se puede contar. Tan grande es el amor de Dios que, como ya dije anteriormente, Juan capítulo 3 versículo 16 dice claramente que de tal manera, ¿cómo así? De tal manera, es decir, eso no tiene una explicación. Fue tan grande el amor que Dios tenía con el ser humano
que entregó a su propio hijo. Lo que decía al principio de Adán y Eva fue que en realidad cuando se propuso que alguno de los miembros de la deidad viniera a morir en caso de que el hombre cayera, Jesucristo dijo, yo voy. ¿Y cómo sabemos esto? Mire lo que dice Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Aquí entonces nosotros entendemos que Dios actúa de esa manera, por puro amor. Mire lo que dice. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora mire lo que dice. Aquí la invitación es para todos los seres humanos. Mire lo que dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús puso su vida. Ese cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso dice el apóstol Pedro. Y les voy a dejar el texto para que ustedes lo lean. Y ahora mire lo que dice el texto bíblico. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, aunque Jesucristo murió en manos de los seres humanos, en manos de Roma, en manos de los judíos, en manos de una cruel multitud, Dios murió, Jesucristo murió de manera voluntaria. Nadie lo estaba obligando a estar allí, porque él tenía poder para librarse de la mano de ellos. Así se lo dijo él a Pilato en una oportunidad también. Así que la muerte que él murió fue voluntaria. Y nosotros necesitamos entender eso. El amor de Dios puede ser resistido. El amor de Dios es abnegado. El amor de Dios es incalculable. Nosotros no lo podemos contar. No se puede calcular. No existen palabras para calcular el amor de Dios. El día que nosotros entendamos eso, ese día decidiremos responder correctamente aquella pregunta que Dios nos hace a nosotros, que Jesús nos hace a nosotros. ¿Me amas? Cuando nosotros comprendamos claramente el amor de Dios, aunque lo hacemos de manera limitada, aun cuando lo hagamos de la manera más cercana a lo que Dios quiere para nosotros, ese día decidiremos amar a Dios de una manera diferente. Y no seremos egoístas como muchas veces nos portamos con Dios. Porque cuando tenemos una comprensión equivocada del amor de Dios, hacemos las cosas de manera equivocada. Dios ama mucho. Dios nos ama tanto que dio a Jesucristo para salvarnos. Hablar del amor de Dios, ya lo dije, es difícil. De hecho, hablando del apóstata Israel en la época de Jesús, de manera puntual, Jesucristo se refirió a ellos con unas palabras que son quizás duras, pero duras en el sentido de que son difíciles de escucharlas, de analizarlas, porque dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos aquellos que son enviados a ti, dice Jesucristo. ¿Cuántas veces quise juntaros, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Dios es amor. Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Ellos lo desecharon. Y la historia se escribió de esa manera. Es como cuando uno tiene frío. Mientras hago este video, está cayendo nieve en la parte de afuera. Y cuando uno tiene frío, uno espera en unas condiciones como esa, estar bien abrigadito. Así como yo estoy aquí en este momento haciendo este video. Estoy abrigadito. Estoy en la parte de adentro, está calientico porque las condiciones de la casa están diseñadas para poder estar caliente aún en climas adversos. De la misma manera, Dios quiere abrigarnos a nosotros y protegernos del frío cruel de la vida. Nosotros necesitamos entender eso. El día que lo entendamos, ese día vamos a entender lo grande que es el amor de Dios. Porque Dios ama de pura gracia. Nosotros no merecemos ese amor, pero aún así Dios nos ama. Y espera que nosotros correspondamos o respondamos a ese amor.
Deseo que esta serie sea para ti de gran bendición. Estaremos hablando del amor y la justicia de Dios. Y recuerda, Dios te ama y te ama de manera incalculable. No podemos contar ese amor. Que Dios Todopoderoso te bendiga. Un abrazo.